Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, comenzamos con la tomografía, comenzamos con los estudios de tomografía. Para comenzar, vamos a hablar sobre la tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo es un estudio bastante recurrente dentro de los servicios de tomografía, el cual van a indicar por diferentes causas. Recordemos que la tomografía de cráneo la vamos a poder realizar en dos tipos de ventana. La ventana parénquima, que funciona para poder observar el parénquima, el cerebro, la masa gris, y la ventana ósea, que bien como su nombre lo indica y ustedes se lo deben imaginar, es solamente para ver los huesos del cráneo en caso de que exista algún tipo de fractura. Es importante, muchachos, que nosotros sepamos por qué están indicando el estudio al paciente en una tomografía de cráneo. Depende de por qué se lo están indicando, nosotros enviamos las ventanas correspondientes y nos enfocamos en dónde o hasta dónde vamos a hacer ciertas planificaciones. Y ahorita yo les voy a estar mostrando, solamente para recordarles una noción básica de anatomía humana. Recordemos que el cráneo es una bóveda ósea que tiene como función principal proteger. ¿Qué vamos a proteger? Vamos a proteger el cerebro. La bóveda ósea está compuesta por 8 huesos, 2 de ellos son impares, el hueso temporal y los huesos parietales. Los huesos temporales se encuentran en la parte lateral inferior del cráneo, y los parietales cierran la bóveda ósea por la parte de arriba del vértice craneal con la sutura parietal. 2 parietales, 2 temporales. Encontramos los demás que son impares. Por la parte antero superior vamos a encontrar el hueso frontal, y por la parte infoposterior vamos a encontrar el hueso occipital. Además, por la parte interna poseemos 2 huesos bastante complicados de estudiar, pero que ustedes tuvieron que haberlos estudiado ya: el hueso esfenoide y el hueso etmoide. Esos 2 huesos se denominan intracraneales porque se encuentran dentro del cráneo, y los demás huesos se denominan exocraneales porque se encuentran a la parte externa del cráneo, dan hacia la cara externa del cráneo. Teniendo esto claro, solamente recordando lo que ya ustedes tuvieron que haber visto, comenzamos entonces con la tomografía de cráneo. Bien, muchachos, entonces comenzamos realizando el estudio acostando al paciente en la mesa de tomografía, cabeza hacia el gantry cefalocaudal. Cefalocaudal significa de que vamos a acostarlo con la cabeza hacia el gantry y los pies hacia la parte inferior. Esa es la forma correcta de orientar al paciente. Y en este tomógrafo, y casi seguro que en todos los tomógrafos, debería ser la orientación correcta para una tomografía de cráneo. Vamos a tener al paciente de cúbito supino, que significa que lo vamos a acostar boca arriba, y allí desplazamos la mesa hacia la parte interna del gantry y vamos a planificar el área a evaluar, en este caso el cráneo, y planificamos en la línea orbitomeatal. Les recuerdo que la línea orbitomeatal es una línea imaginaria que trazamos desde la zona orbitaria hasta el meato del oído. Allí vamos a planificar con el láser del tomógrafo, y entonces el tomógrafo entenderá de dónde a dónde vamos a realizar el estudio. El estudio, recuerde que va desde la base del cráneo hasta el vértice del cráneo. No es más que ir desde la parte interna desde la parte inferior del cráneo hasta la parte superior del cráneo. Entonces, muchachos, la primera imagen obtenida, como ya les había mencionado, se denomina topograma. El topograma nos va a servir para nosotros planificar de dónde a dónde queremos nosotros realizar el estudio. En este caso, como es una tomografía de cráneo, nosotros le vamos a decir que vamos a realizar desde la base del cráneo hasta el vértice del cráneo. Vamos a planificar en la línea órbito-meatal, como les había mencionado anteriormente, una vez que el paciente está acostado en la camilla de tomografía, y vamos a realizarlo. La línea órbito-meatal es desde la zona orbitaria hasta el meato del oído. De esta manera, el tomógrafo automáticamente va a detectar que él debe tomar desde la base del cráneo hasta el vértice del cráneo. Es importante esto, muchachos, de dónde a dónde vamos a realizarlo, desde la base hasta el vértice, porque eso es lo que se denomina cráneo como tal. El cráneo está compuesto por 8 huesos. Esto que nosotros visualizamos acá no se denomina cráneo, sino cara. Esto sería una tomografía de cara completamente aparte. Entonces, bien, planificamos acá. Y solamente para recordar la anatomía radiológica, les recuerdo que esto es frontal, esto es occipital, inferior de temporal, parietal, sutura parietal, conducto auditivo, celdas mastoideas del hueso temporal, seno esfenoidal, seno maxilar, seno frontal.
ala mayor del efenoide, apófisis crinoides. Esto es solamente recordándole anatomía radiológica. Ahora bien, una vez planificado, el tomógrafo entonces va a tomar como referencia eso y va a comenzar a hacer el barrido de forma axial desde la base del cráneo hasta la parte superior. Pasamos la base, vamos por la parte media y llegamos a la parte superior del cráneo, llegando al lóbulo parietal. Ahora bien, en la ventana parénquima, que es esta ventana de cerebro, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Desde la base del cráneo nosotros vamos a visualizar las órbitas, los músculos orbitarios, el nervio óptico, las celdas mastoideas del hueso temporal, el cerebelo, lóbulo parietal derecho, lóbulo parietal izquierdo, seno efenoidal, celdillas etmoidales, conducto auditivo externo, conducto auditivo interno. Todo lo que les estoy mencionando se las estoy señalando con la flecha negra que deben estar viendo en la pantalla. Avanzamos y encontramos los surcos cerebrales, la línea media o también llamada línea innominada, que nos divide el cerebro en derecha e izquierda. Acá la podemos observar, dividimos el cerebro en derecha e izquierda. Y acá estamos llegando al lóbulo parietal. Vamos de arriba hacia abajo, lóbulo parietal, lóbulos temporales, seno frontal, como se observa acá, silla turca, cuerpo del efenoide, ventrículos derechos e izquierdos, que los estamos observando, calcificaciones en los ventrículos, derechos e izquierdos. Esto pasa, ocurre luego de cierta edad. Y les recuerdo también, les comento que en tomografía, se me había pasado por alto, manejamos densidades. Entonces esas densidades se denominan hipodenso, isodenso e hiperdenso. Cuando nosotros hablamos de hipodensidad, estamos hablando de todo lo que se observa en color negro. En tomografía, todo lo que se observa de color negro se denomina hipodenso. Isodenso se denomina todo lo que se vea de color grisoso, e hiperdenso se denomina todo lo que se vea de color blanca. Entonces, cuando yo escuchen a lo largo del tiempo que yo denomine algo, una imagen sugestiva de hipodensidad, hiperdensidad o isodensidad, ya podrán saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, bien, por acá en el lóbulo parietal podemos observar los surcos aracnoideos, la línea innominada, que ya lo había mencionado, calcificaciones en los ventrículos derecho e izquierdo y base del cráneo. Entonces, para recordarles, comenzamos desde la base del cráneo y seguimos avanzando hasta el vértice del cráneo de manera axial. Esto es una tomografía de cráneo en ventana parenquimatosa, es decir, para nosotros poder observar el cerebro. Ahora bien, si me preguntan, esta tomografía está en términos normales, esta tomografía tiene algo que nosotros debamos observar, esta tomografía está dentro de los límites normales, la respuesta es no. Acá, como podemos ver, al pasar el lóbulo temporal, los lóbulos temporales, y al comenzar a aparecer los ventrículos, podemos observar que se observa una mancha blanca, es decir, una densidad hiperdensa. Esto es una mancha de sangre. Estamos refiriendo a un paciente que tiene un SB hemorrágico. El vaso se rompió y es un SB hemorrágico en el lóbulo derecho del cerebro. No es nada grave, pero sí tiene esta imagen acá patológica. Entonces, un paciente que sufrió un SB
hemorrágico en ventana parenquimatosa lo podemos observar. Ahora bien, les recuerdo que había mencionado que se usan dos ventanas, la ventana parenquimatosa y la ventana ósea. La ventana parenquimatosa, repito, es para poder observar el cerebro. ¿Por qué se usa esta ventana para nosotros visualizar el cerebro? Porque si se pueden dar cuenta, acá observando el cerebro de esta forma podemos observar esta patología y el médico la puede descartar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega un paciente por fractura de cráneo, por alguna caída de altura, algún traumatismo automovilístico, en moto, que está muy común hoy en día, en bicicleta o yo qué sé, entonces utilizamos la ventana ósea. Como pueden observar acá en la ventana ósea ya desapareció el cerebro. ¿Y qué es lo que estamos observando entonces? Estamos observando solamente la cavidad ósea del cráneo. Todo lo que nosotros vemos en densidad hiperdensa es hueso, y todo lo que vemos en densidad hipodensa es aire, tal cual como lo están viendo. Todo lo negro que ven ahí dentro del cráneo evidentemente es aire, y todo hipodenso es aire, y todo lo que se ve blanco hiperdenso es cráneo, es hueso puro. Entonces acá en esta ventana, como bien pueden darse cuenta, es el mismo estudio, pero no estamos viendo el cerebro. Acá nosotros lo que vamos a visualizar, se me olvidó, creo que olvidé mencionarle el agujero magno. Si no lo olvidé, bueno, se lo recuerdo, el agujero magno que se encuentra acá en el cráneo. Y bien, ahora, osteológicamente, ¿qué es lo que estamos visualizando? Estamos visualizando el malar o cigomático, estamos observando de igual forma la parte inferior del hueso temporal, las celdas mastoideas, el atlas, que es la primera vértebra cervical que no tiene cuerpo porque da lugar al agujero magno. Podemos observar, si avanzamos, la apófisis crista galli, que pertenece al hueso etmoides. Acá se las muestro, apófisis crista galli, que pertenece al hueso etmoide, cigomático. Seguimos, observamos el hueso occipital, hueso temporal, comienza a aparecer el hueso esfenoide, cuerpo del esfenoide, ala mayor del esfenoide, seno esfenoidal, comienza a aparecer el seno etmoidal, que ya lo estábamos viendo previamente, seno etmoidal, y acá aparece el seno frontal, que es el que observamos acá. Aquí ya estamos viendo hueso frontal, finalizando o parte media de los huesos temporales, hueso occipital. Entonces seguimos avanzando y lo que estamos observando, estamos llegando al lóbulo parietal, y lo que estamos observando son los parietales. Recordemos que el parietal posee una línea media que es la sutura parietal. La sutura parietal es la unión de los dos parietales. Acá podemos observarlo perfectamente. Observamos que en este estudio no existe ningún tipo de patología ósea, no existe ningún tipo de fractura, pero quería mostrarle anatomía general de lo que podríamos observar en la tomografía de cráneo. Además, también observamos la ATM, que es la articulación temporomandibular, y nada más. Entonces, muchachos, así es como se realiza una tomografía de cráneo, y es lo que vamos a visualizar. Las prácticas radiológicas y el estudio en general de esto les va a ir dando mucha más experiencia para poder realizar este tipo de estudios. Entonces, bien, muchachos, culminamos con esta clase y luego continuaremos.